¿Ya alistó la maleta? Bueno, si quizá usted viaja en avión, ¿a qué maletas tiene derecho? ¿A un morral de 6 kilos? ¿A una maleta de mano con determinadas dimensiones y que pese 10 kilos? ¿O quizá a una que va en compartimento de bodega y pesa 23 kilos? Bueno, sea cual sea la maleta que usted tiene que llevar, la provisión que tiene que tener en cuenta para un viaje, en esta mañana trataremos una reflexión y es, ¿ya alistó la maleta? Bueno, el Señor Jesús acaba de hablar a sus discípulos y les acaba de decir, Satanás os ha pedido para zarandearlos, sí, para mover su fe. Pedro era el representante de ellos y era quien de manera abierta le iba a negar 3 veces. Eso pasó en los versículos 31 al 34 del capítulo 22 de Lucas. Estamos en estas reflexiones bíblicas en el Evangelio según San Lucas. Abra por favor usted su Biblia allí en Lucas capítulo 22 y versículo 35. Porque después de decirle a Pedro que le iba a negar, les va a hablar a los otros 10 discípulos y les dijo, mira lo que dice Lucas 22 y versículo 35. A ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Esa es la gran pregunta que les hace el Señor de acuerdo a ese consejo de viajes que Él estaba dando a estos discípulos. En su primer salida les hace la pregunta, les envié sin bolsa, sin dinero, sin monedero, les envié sin alforja, es decir, sin bolso de viaje, sin mochila, sin provisiones, les envié sin calzado, sin alforjas, sin calzado, perdón, sin sandalias. Y la pregunta es, ¿les faltó algo? Por supuesto que no. La pregunta es, nada les faltó en esa primer salida, porque Dios proveía para ellos y esto no va a cambiar en absolutamente nada para esa nueva realidad de viajes. Tampoco les iba a faltar algo, pero sí va a haber un consejo. Mira lo que dice en el versículo 36. Ellos responden en el 35 al final. Ellos dijeron, nada, no nos faltó nada. Y les dijo, pues ahora, bueno, pero ahora va a cambiar la realidad de ellos. Y es que les va a dar un consejo que solo lo registra Lucas y es, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bueno, un consejo un poco extraño, pero si lo observamos en realidad, lo que les está diciendo es que ustedes primero fueron bien recibidos, pero de ahora en adelante tendrán que proveer para sus necesidades. De ahora en adelante van a haber ataques, va a haber persecución y la actitud hostil del mundo les va a obligar a proveer para sus necesidades. Tendrán que proveer para sus necesidades. Si tienen una bolsa, tómenla. Bueno, no me imagino al médico Lucas sin su equipo médico cuando viajaba. ¿Qué tiene que llevar un médico a sus viajes? ¿Qué tiene que llevar un empresario a sus viajes? ¿Qué tiene que llevar una persona que está en determinada misión? Usted y yo también hemos sido comparados, si usted ha creído en Cristo, hemos sido comparados como soldados. ¿Cuál es la indumentaria y la maleta de un soldado? Bueno, usted solo lo puede responder allí, por tiempo no nos da, pero ¿qué es lo que debe ir en esa maleta? Así es de que aquí dice, el que tiene bolsas, tómela, y si tiene dinero, tráigalo. Y también alforja, mochila, tráigala. Aquí tiene que tener esas determinadas provisiones y tiene que tener ese cuidado en cuanto a la administración de los recursos para sus necesidades. Bueno, aquí él dice que el que no tiene espada, que venda su capa, venda su manto y compre una. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en realidad es una figura de dicción, es un lenguaje figurado lo que hay aquí en realidad. ¿Por qué? Porque lo que vemos alrededor de toda la escritura es que nunca se aprobó, ni siquiera cuando Pedro corta la oreja de este siervo Malco. Eso no fue aprobado por el Señor. Él le dice basta. Y también como el Señor, como un siervo sufriente,
sumiso y soberano, nunca impidió ser arrestado, ser juzgado en esa misma noche. Así es de que esto es una referencia figurada más bien hacia proveer para sus necesidades y tener cuidado de sí mismos. Así es que dice el versículo 37, porque es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos por lo que está escrito de mí, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Dónde estaba escrito de él esto? En Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores. Algunos dicen que fue que esto se cumplió cuando fue crucificado entre dos ladrones. Bueno, estamos abiertos a aceptar esas observaciones. También algunos dicen que la posesión de armas lo colocaría técnicamente entre los transgresores. Bueno, pero más bien debemos encerrar todas estas situaciones en que su muerte en lugar de los pecadores, en que su muerte por usted y por mí, en que esa muerte sustitutoria traería la ira de Dios, la ira de Dios sobre él, hecho pecado en esa cruz por usted y por mí. ¿Cuál será su respuesta? Bueno, miremos también, dice el versículo 38, ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Bueno, les pudo haber dicho, son suficientes, estas 2 espadas son suficientes para abrirnos camino en el monte de los olivos quizás, estas 2 espadas son suficientes, no vamos a hacer guerra contra la cantidad de soldados romanos que vienen, yo podría pedir una legión de ángeles, pero no fue así. Tampoco él instauró una guerra, por supuesto que no, y tal vez dice también basta ya de este tipo de conversación, basta ya de lo que estamos hablando, porque ahora nos dirigiremos, como dice el 39, y saliendo fue como solía al monte de los olivos. Por lo demostrado durante 2020 años en la iglesia, las armas no hacen parte de la enseñanza apostólica, y tú me preguntarás, ¿y qué de la Inquisición? Bueno, esto no fue la iglesia que nos muestra la palabra de Dios, y más bien eso no fue la iglesia que Jesús estableció, y también ninguna institución u organización que use la violencia no hace parte del cuerpo de Cristo. No es esto lo que la Escritura enseña. Sí estamos en una guerra, nuestras familias están en una guerra, el mundo cristiano está en una guerra, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, como nos dice también la Escritura, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso, querido hermano, querido amigo, le animo a que usted esté administrando lo que el Señor le regala, el recurso que el Señor le regala, bolsa, alforja, calzado, y que pueda estar conociendo que estamos en una guerra de la cual nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ellas derriban todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento del Dios vivo, contra la verdad bíblica. Por eso, querido hermano, le animo a perseverar en la palabra y a continuar con su maleta, con la maleta del cristiano. ¿Cuáles son las armas? Bueno, obsérvelas en la palabra de Dios, y también permita conocer que usted y yo vivimos en medio de un mundo de ataques, de persecución, y en un mundo que siempre tendrá una actitud hostil contra los verdaderos creyentes. Hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz del Señor les acompañe en este día. Buen día y bendiciones.